Hola, profe. Hola, buenas tardes, Hola, chiquillos. profe. ¿Cómo Hola, están? profe. Hola, hola. ¿Bien Hola. usted? Hola, profe. Hola, hola, chiquillos. Ya, chiquillos, les voy a contar al tiro porque si no se me va a olvidar. Mañana tomo las pruebas de los pendientes, ¿ya? Para que ahí, si es que no se acuerdan, si la dio o no la dio, siempre revise, ya sea con mi asignatura o con cualquier otra asignatura, revisen siempre que digan que están las pruebas de los rezagados asignadas. No le cuesta nada ahí revisar en webclass, ver si tiene asignado algo, realiza su prueba y si no, se sale de su cuenta. ¿Ya? Eso por un lado. Y lo otro, que el 30 de este mes vamos a hacer un English Day, ya donde van a haber diferentes actividades para quienes tengan notas un poco bajas o un promedio bajo en inglés. Ahí tienen una posibilidad, chiquillos, de subir sus notas. Y para todos los que quieran, obviamente, pero en especial para estos casos donde el promedio es muy bajo o ha tenido mucho rojo en algunas pruebas, entonces ahí tienen una opportunity to do this, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a repasar entonces simple past, regular and irregular verbs, pronunciation, y también al final de la clase vamos a ver un extracto de lo que va a ser como la actividad del English Day, ¿ya? Como lo que vamos a estar viendo en estas últimas 2-3 clases para tener información o qué es lo que deben responder ese día. ¿Ya, chiquillos? Entonces, diciendo eso, comenzamos. Vamos a ver un video entonces. Voy a pausar la grabación. Video. We're going to identify the sounds. Ya, aquí tenemos la misma tablita que aparecía ahí en el video, la tenemos acá. Entonces, de acuerdo a la explicación que dieron estas dos personas, ¿qué es lo que hace que unas palabras estén con un sonido final de T o de la IT? ¿Quién me podría De T explicar? era las palabras que terminaban como en un sonido que era sin voz. Perfecto. Muy bien. Very good. With the D sound, ¿qué pasa con la columna del medio? Lived, moved, tried, played. ¿Qué pasaba con estos sonidos? Con el D se escuchaba sonido de la letra. ¿Quiénes son entonces palabras con o sonidos con voz? ¿Ya? Good. ¿Pero por qué The con last voz? one. ¿Ah? ¿A voz se refiere con cómo se dice? ¿Decirlo bien, por así decirlo? Claro, que tienen como un sonido. Por ejemplo, la I, la B, R, I, la Y, ¿cierto? Pero los otros son sonidos así como, ¿cómo explicarlo? Que se hacen solamente así como, no sé si se entiende la explicación. Los otros tienen como un cuerpo de sonido y el otro no. Es como un sonido nomás. ¿Entendieron la diferencia entre el con voz y sin voz? Sí, Podría algo. decirse que el T, que es como sin voz, es como solo un simple sonido, y lo que, o sea, lo de pronunciación D es como ya el sonido de la letra. En ese Claro, sentido, como claro, eso sería como una explicación más concreta, ¿cierto? Esto, por ejemplo, otra explicación también, que estos sonidos o esta fila que está con la ED y que termina en T, el sonido como washed, worked, laughed. Cuando digo wash, work, laugh, wash, like, son sonidos como más fuertes en cierta forma, ¿ya? Pero no tienen como un cuerpo, es solamente un ruido que se hace con la boca, ¿ya? No así estos que sí tienen un sonido por la letra, ¿ya? Más que... Entonces estos sonidos, cuando uno pronuncia el ED, por ejemplo, la D es más suave. Live, moved, tried, played,
loved. Es más suave el sonido que el otro, es más como explosivo. Watched, worked, ¿cierto? Helped, walked, como un poco más fuerte, pero es por un sonido. Y esta fila es mucho más simple porque son todos los verbos que terminan en ed, por ejemplo, o sea, perdón, todos los verbos que terminan en t y en d, que sean verbos regulares. Recuerden que hay una división entre los irregulares y los regulares. No todos los verbos son regulares, ¿ya? Así que hay verbos que terminen en t y en d, que no son regulares y va a cambiar obviamente la forma en cómo se escribe en pasado. En este caso, estos verbos son verbos regulares que terminan en T y en D, que su pronunciación, la E que está aquí, se va a pronunciar como una I. Por ejemplo, wanted, waited, needed, excited, ended, added, hated. ¿Ya? Esto es un poco más simple que estas dos. ¿Ya? Pero aquí es como el sonido un poco más suave y aquí es un poco más explosive, como más explosivo al momento de pronunciar. De acuerdo a esto, entonces, lo que vamos a hacer ahora es identify the sound in each case, ¿ya? TD or ED, ¿cierto? Que es la, perdón, aquí me equivoqué, era una I. El ED sounds. Entonces, lo que vamos a hacer, yo aquí en paréntesis, lo único que voy a poner va a ser una T, una D o una ED, si usted me dice que ese es el sonido que corresponde a ese B. Entonces tenemos, last night we watched an action film. Last night we watched an action film. T. T. Cuando estábamos en clases presenciales, yo lo que hacía era que los chicos tenían que hacer estas 3 columnas y yo les dictaba los verbos y los chiquillos tenían que escribir en cada columna de acuerdo al verbo que yo pronunciaba. En este caso, como estamos así, lo vamos a hacer de esta forma. Number 2. It was very funny. We laughed a lot. D. It was very funny. We T. laughed. T. Ya, no se desespere. La T sound. Very good. Yeah, la number 3, we have 2 verbs, 2 regular verbs. So we have the first one, I lived in Spain for 3 years and I love it. Ambos son D. ¿Cierto? Ya, acá, por ejemplo, ambos verbos tienen en su forma infinitiva la V y la E. ¿Ya? El verbo en infinitivo sería live, vivir, pero como es un verbo regular, obviamente no le agrego otra E, sino que dejo la misma E y le agrego una T. Entonces el sonido es más soft, es más suave. Lo mismo que el verbo amar, love. Agrego una D, ¿ya? Y en ambos casos el sonido es una D. Loved, lived. Number 4, Philly helped me find work. T. Una T sound, right? Helped. Good. Number 5. We stayed with Philip's family. We stayed with Philip's family. Y D, o sea, D. D. It's a D sound. We stayed. Very good. Number 6. We moved to a house in Cambridge. We moved. D. 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 Una D sound. Very good. Number 7. We wanted to go back to Spain. That's very easy. D. ED. We wanted to move to Spain. Oh, no, perdón. We wanted to go back to Spain.
¿cierto? Very good. ¿Dudas acerca de estas sounds, estos 3 sounds que tienen las ed? No, ¿Ya? profe. No, Para que no digan más, work it, help it, walk it. A mí se me es- complicó un poquito. pero es práctica nomás, y a todos nos costó al comienzo, ¿ya? No se trata de profe, que... hace una clase todos eran ed, ni siquiera id, eran ed. Sí, sí lo sé, I know that. ¿Ya? Chiquillos, a todos nos cuesta esto porque es práctica, son cosas que uno regularmente no ve en ninguna parte, entonces hay que practicarlo nomás. O poner más oído, por ejemplo, a la música que ustedes escuchan, a las series que de repente ven, estar poniendo, por ejemplo, pueden poner subtítulos ahí para ir viendo los sonidos de las palabras, ¿ya? O en las canciones, como les dije, poner más ojo ahí en las letras, las pronunciaciones, sobre todo con estos verbos regulares, ya que tienen estos 3 sonidos, ya para que no todo sea terminado en ed. Good. Entonces, esto igual se los voy a mandar para que lo repasen, ya, porque a vuelta de vacaciones vamos a tener la prueba de esto, ya. Como por ejemplo, si yo les dejo esta oración, así, y les doy 3 alternativas, ¿ya? La A va a ser un sonido de una T, la B un sonido de una D, y y la C un sonido de la I. Entonces usted en la prueba obviamente va a mirar el único verbo que va a haber, porque obviamente ahí yo no les voy a marcar con rojito ni nada, pues va a salir así nomás la oración. Y usted Exigiendo tiene sangre, que... profe. Ay, pero cómo no hay a cachar cuál es el verbo, pues, Exigiendo gallo? sangre, profe. Ya. Ahí, entonces tenemos el verbo que está en ed, ¿cierto? Ahí ustedes ya los conocen. Voy a ocupar los mismos verbos, no voy a ocupar otro. Y usted ahí en la alternativa tiene que marcar A, B o C. Entonces, como ya vimos que wash tiene un sonido de T, usted en la prueba marca la T, ¿cierto? O también puede hacer un verdadero y falso y decir el verbo lead, el sonido que le corresponde a esta ed es de una D. Y usted pone verdadero. O puedo poner el verbo lead, el sonido que le corresponde a esta ed es de una T. Y ahí usted pone que es falso, ¿ya? Porque acabamos de ver que el sonido que le corresponde a esta ed es un D, una D, ¿cierto? Lead. Good. Eso es para que los vayan practicando. Como les dije, los videos como no los puedo grabar en la nube, porque YouTube Tema. sanciona. Sí, eso. Ajá, claro, por el copy-paste ahí. Entonces, les voy a enviar obviamente este PPT para que lo estudien en la casa y vayan viendo los videos y todo. Hace tiempo que no vi esa pareja de ingleses. Ajá, los amigos ingleses. Sí. Oye, sí, ellos están en YouTube, tienen varios videos que son como bien entretenidos así para aprender expresiones, Sí, hace pronunciación. años que no los veía, profe. Sí. Desde séptimo. Yo creo que los mostré en un primero, pero no estaba ahí en ese primero. Era el primero medio bajo, así como hace profe. 3 años atrás. Así que no, tú no estabas ahí. No. Tú estabas ahí en octavo, cuando yo le hacía clase ese curso. Sí, profe. Ya, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño quiz, ¿ya? Con el pasado simple. Entonces ahí ustedes pueden activar su micrófono, responder por el chat, as you wish. Yeah, we are going to see this. Analicemos primero la pregunta. ¿La pregunta tiene algún verbo? You es un pronombre. Good, un adjetivo. Student, un sustantivo. In, una preposición. School, otro sustantivo. ¿Hay algún verbo en la oración? No. No. Entonces el did no debería ser porque el did solamente es cuando hay verbos dentro de la oración. En este caso, dentro de la pregunta. Entonces nuestras alternativas nos podrían quedar con la B o la C. ¿Cuál de estas sería?
La C, aparte, la B, la parte de la respuesta da la respuesta. Tipo, pero yo le expliqué súper bien. Ahí el Amaru me respondió, era where. Where- Were you a good student in school? Porque me fijo en el pronombre. Yo te pregunto a ti, que eres you, were you a good student? Y tú me respondes, yes, I was. ¿Ya? Aquí es cuando cambia este auxiliar del verbo be. Yo se lo expliqué. ¿Por qué? Porque cambia el pronombre. Pues no puedo decir, yes, you were, porque te estoy preguntando a ti. Pues. Entonces, yo te pregunto a ti y tú me dices yo. Sí, lo soy, o si lo era, o no, no lo soy, no, si lo fui. ¿Se entiende ahora? Sí. Ya, pues. Cada vez que preguntábamos con you, tienen que fijarse, o cada vez que hay un espacio en blanco, fíjense en el pronombre primero, chiquillos, antes de escoger la alternativa. También lo otro que tienen que fijarse es, ¿tiene verbo o no tiene verbo esta oración? Para ver cuál de estos corresponde. ¿Ya? Que también lo hemos hecho en clase y en las pruebas. Les dije que cuando teníamos el did, ¿qué pasaba con el verbo? Iba en pasado, en infinitivo, Infinitivo. infinitivo, ¿cierto? Entonces la letra A muestra el verbo en pasado. La letra B muestra la tercera persona singular en presente simple. ¿Cómo se ocuparía en presente simple este verbo? Y la letra C muestra el verbo en infinitivo. Por lo tanto, la que corresponde es letter C. Ya vamos a... Acá tenemos una oración afirmativa en pasado simple, por lo tanto el verbo debería ir sí o sí en pasado. Negaciones y preguntas, el verbo va en infinitivo. ¿Dudas del video? ¿Les quedó un poco más claro con este short quiz que hicimos? Sí. Igual ustedes pueden seguir practicando, por ejemplo, cuando les envíe el video, o sea, el PPT, el video es mucho más largo, entonces ustedes pueden ir anotando ahí las respuestas y practicar. Siguiente, dice past time words. Create sentence using these past time words. ¿Ya? Estas son las palabras que marcan el tiempo en el fondo. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que para una oración nosotros escribimos, no sé, I went to the school. I went to school. Pero ¿qué hacen estas palabras acá? Agregar el tiempo, o sea, responder la pregunta ¿cuándo? ¿Cierto? Puedo decir last year. Entonces acá en esta oración yo acabo de agregar el tiempo. ¿Ya? ¿Cuándo? Puedo decir I went to school. Ya, perfecto. Está bien. Está la oración en pasado, con el verbo pasado. Pero necesito saber cuándo. Ayer, el mes pasado, la semana pasada, el año pasado. ¿Cierto? Entonces aquí le agregamos esa información. Esta información, chiquillos, todas las que dice last month, 1 month ago, last winter, todo esto puede ir al comienzo o al final de la oración. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear oraciones en pasado agregando estas past time words. ¿Ya? Así que pueden utilizar su micrófono o el chat. Así que estoy esperando esas oraciones creativas ¿Qué de pasó, todos. profe? Que hay que crear oraciones ahora en pasado simple utilizando estas past time words, así como el ejemplo que di yo aquí. Tenemos los verbos de acá también, pueden sacar verbos de acá. Los podemos utilizar Pero acá. acá verá cómo me desangro de a poco. Creo. Ya pues chiquillos, para que vayamos a almorzar todos porque todos tenemos hambre. Confirmo, profe. De hecho, tiene cereales. La Alegría, la Esperanza, la Amelia, la Agustín,
La María, Pensando, profe. el pensándolo. Clemente. Play a game an hour ago. ¿Cómo? I played a game an hour ago. An hour ago, ¿cierto? An hour ago. Good. Entonces jugué videojuegos 1 hora atrás. O hace 1 hora que uno dice. No dice hace 1 hora atrás, Sí. dice hace 1 hora nomás. ¿Cachai? Dice como hace 1 hora nomás. Good. Mira, 3, por ejemplo, 3 days ago, we study math. 3 días atrás, o hace 3 días, que es como lo que se traduce al español, hace 3 días estudié matemáticas, o estudiamos en este caso, matemáticas. I just meet 1 month ago. Ya, mira, ahí la Doris dice, you both address last, dame un segundo. Last week. You both address last week, ¿cierto? Ahí también. ¿Qué más? I meet you 1 month ago. Podríamos cambiar, espera, dame un segundito, es que de repente escriben todo juntos y no alcanzo a leer nada. Aquí está. Pero Luna, yo estoy que me muero de hambre. Estoy que me como el No. computador. Ya, Profe, aquí ¿cómo que teníamos no una comí oración nada? de cook, mira, vamos a poner cooked last night. Ellos cocinaron anoche, ¿cierto? Ahí modifiqué ¿cómo se llama? La oración de la esperanza. Otra más. Go to the hospital in the last week. ¿Cómo? Perdón. I go to the hospital last week. He went to Por eso. hospital. En la Maru la oración estaba bien, pero tienes tu verbo en presente o en infinitivo. Necesita que esté en pasado. He went to the hospital. A few days ago, por ejemplo, a few days ago. Ya, el a few days ago es como hace algunos días atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Ya sabemos cómo hacer las oraciones, porque es pronombre, verbo en pasado y complemento. Pero a esto solamente le estamos agregando el when, o sea, el cuándo fue. ¿Cuándo compraste este vestido? ¿Cuándo estudiaste matemáticas? ¿Cuándo fuiste al doctor? ¿O cuándo cocinaste? Entonces le estamos agregando el tiempo. Por eso se llama past time words, ¿ya? Entonces aquí le estamos agregando solamente el tiempo. Y como les dije, puede ser al comienzo de la oración o al final de la oración. Ya eso no va a perjudicar en nada. Esto también va a aparecer en sus pruebas, así que por favor, ojo ahí con, si les digo, crea oraciones utilizando past time words. Entonces ahí ustedes escriben toda la oración y agregan estos tiempos del pasado siempre. Perfecto. ¿Dudas, consultas con respecto a esto de acá, chiquillos? El when. ¿Quién se ocupaba el when? ¿El when? Sí.
Este verbo, Ese este el verbito. pasado de go. Pasado de go. No me lo sé muy bien, profe. Hay que estudiar ahí un poquito los verbos que son como más recurrentes. ¿Ya? Mm. Y lo último, vamos a ver otro vídeo de estos amigos ingleses para tener un pequeño review